Ya no vuelvo, ya no vuelvo. Avanzamos un poco, luego resolvemos el examen, ¿les parece? ¿Ya? Y vamos dando las respuestas de las preguntas. ¿Ya? Para la siguiente, o sea, se supone que ustedes han podido hacer o han resuelto el examen con la bolita, ¿no? Era justamente para facilitar la calificación y ese mismo día tenían que tener el presupuesto. Y sí, pues la próxima vez, inmediatamente a través de la delegada me dicen, lo subimos muy rápido. Creo que en algún momento pensé que lo había integrado los 3 PDFs, pero solo se subió uno. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer lo que es embriología. Y es embriología general. En esta primera sesión lo que vamos a ver es que está relacionado a la primera semana. ¿Okay? Vamos a ver desde la gametogénesis, bueno, la primera semana hasta la misma fecundación. ¿Okay? Y vamos a ver algunos efectos relacionados a la primera semana desde el punto de vista del loco. De hecho, ¿ustedes han hecho el curso de fisiología? No, todavía no. Vamos a ir con calma. Me imagino que en esta parte ustedes están en la parte central. Nos vamos a fijar o vamos a ver que existen esta estructura que es la hipófisis. En la hipófisis está subdividido en 2 partes, hay una parte anterior y una parte posterior. Cuando van a neuroanatomía, entonces seguramente van a leer o poder aprender esta parte. Y también se le llama la parte anterior, la parte distal y la parte nerviosa, la parte posterior, ¿no? Su otro nombre, incluso desde un punto de vista anatómico, es pars distal y pars nerviosa. Bueno, en esta hipófisis, está comunicado a través de este tallo hipofisiario con el hipotálamo, ¿no? Que esta es una estructura que está en la base del cerebro, y en el hipotálamo van a existir diferentes tipos de núcleos o estructuras celulares que justamente van a tener una función determinada en la producción de algunas hormonas específicamente. ¿Ok? Ustedes están viendo entonces acá células que van a agruparse como los núcleos supraópticos. Luego tenemos los núcleos paraventriculares, donde por ejemplo va a secretar lo que es la oxitocina. Y por otro lado tenemos las células neurosecretoras localizadas en el hipotálamo, que secretan las hormonas liberadoras e inhibidoras, ¿no? Que en este caso sería probablemente el grupo de células que justamente van a comandar el funcionamiento de la hipófisis, ¿no? Entonces por eso llamamos eje hipotálamo, que sería esta parte, y esta sería la hipófisis. Entonces hay una secreción de hormonas que van a llegar a diferentes estructuras celulares, o sea, dentro del mismo, dentro de la misma hipófisis, van a haber, por ejemplo, células que van a ser basófilas o acidófilas, ¿no? Dependiendo de cómo se van a teñir.
y de ahí cada una de ellas van a secretar diferentes hormonas a su vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte distal va a haber una secreción de ACTH, TSH, FSH y LH, ¿no? De las que nosotros, en todo caso, nos interesa para esta sesión son estas dos hormonas, que son la hormona FSH y LH, ¿no? Entonces, hay una secreción a partir de la hipófisis, llega una hormona que la vamos a denominar como GnRH, o hormona liberadora de gonadotrofinas. GnRH, esa es su abreviatura en inglés. Entonces, se secreta la hormona, llega hasta esta estructura en la parte distal o en la parte anterior de la hipófisis, y esta hipófisis va a secretar principalmente, repito, para esta sesión nos vamos a ubicar a FSH y LH. Le va a ordenar para que estas hormonas, para que estas células secreten estas dos hormonas. Y estas dos hormonas, entonces, como ven, no hay una diferencia desde un punto de vista del sexo, una hormona diferencial. O sea, varones y mujeres vamos a secretar FSH y LH. ¿Ok? Claro, probablemente en cantidades diferentes, y lógicamente cuando veamos ahora más adelante en la mujer, el ciclo, o van a tener unos picos de FSH y LH para que justamente exista lo que es el ciclo menstrual. Y por lo tanto, por ejemplo, la FSH está relacionada a la espermatogénesis y a la espermatogénesis principalmente, ¿no? ¿Por qué se llama FSH? También le llaman hormona liberadora, o relacionada a la y tenemos la LH, entonces, que esta va a tener una función, por ejemplo, a nivel del testículo, la secreción de andrógeno, y en la mujer va a estar relacionada principalmente a la ovulación, la LH, ¿no? Y la FSH en la mujer va a estar relacionado al crecimiento de los folículos. Ustedes van a ver en la práctica, en el laboratorio, probablemente esta semana, vamos a ver en el microscopio cómo van a desarrollarse estos folículos, ¿no? Hay un folículo primario, un folículo secundario, un folículo terciario. Principalmente vamos a ver esos tres tipos de folículos. Y entonces, el que está relacionado a la maduración de los folículos va a ser entonces esta hormona que es la FSH. La LH está directamente relacionada entonces a la ovulación, o sea, cuando el día 14 va a ocurrir este proceso. Entonces van a ver otras enzimas, bueno, este no es el tema, porque eso lo van a ver en fisiología y en endocrinología con más detalle. Ahora, acá va a haber una especie de retroalimentación, ¿no? Lo que le llaman el feedback entre, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Es decir, va a ser un tipo de sensor, ¿no? Donde justamente si hay una menor producción de hormonas, ¿no? Por ejemplo, andrógeno o las hormonas femeninas, los estrógenos, eso de manera indirecta le va a comunicar a la hipófisis, y lo que va a hacer la hipófisis es empezar a un aumento en la secreción de FSH y LH, ¿no? Esto es la retroalimentación, o lo que le llaman el feedback positivo o negativo. Y de la misma manera, si es que hubiera una menor cantidad, por ejemplo, de hormonas que se estén secretando en la hipófisis, va a existir un aumento de la GnRH. O sea, la hipófisis, la hipotálamo, perdón, se va a dar cuenta de que hay una secreción disminuida, y lo que va a hacer entonces es secretar en mayor cantidad GnRH. Y esto es importante para que justamente cuando una persona acude por temas, por ejemplo, de fertilidad, que eso probablemente lo han leído para los seminarios, pero digamos para que se comprenda mejor, en este caso se pide las hormonas para que nosotros veamos en qué nivel estaría la alteración, ¿no? Si es un problema a nivel si es un problema hormonal, lógicamente, primero, si es el problema a nivel del hipotálamo, de la hipófisis o de las mismas gónadas.
Vamos a hablar específicamente del ciclo ovárico, ya hemos adelantado sobre este punto, pero tenemos entonces la GnRH que se secreta en el hipotálamo, llega hasta la hipófisis anterior, hemos dicho, y en la hipófisis anterior se va a secretar la FSH, ¿no? La FSH entonces está relacionada, como comentábamos, a una maduración del folículo, ¿no? Desde primario, secundario hasta terciario. Cuando el folículo está maduro, es decir, es folículo terciario, en ese momento va a actuar la LH, o también se le conoce como hormona luteinizante, ¿no? Y lo que va a hacer es justamente provocar la ovulación. Ahora, en todos estos periodos va a haber una secreción de hormonas, ¿no? Y las hormonas entonces se van a secretar a partir de las células foliculares o de la granulosa. ¿Cuáles son esas hormonas? O cuáles son esas células de la granulosa, perdón. Sería esta estructura, ¿no? Lo que sería de color medio café. Y el color verde sería el ovocito, ¿no? Entonces el color verde sería el ovocito y las células de la granulosa serían este conjunto de células que van a estar alrededor de este ovocito, y las células de la granulosa, o también conocidas como células foliculares, van a secretar estradiol y progesterona durante todo el periodo, todo el ciclo ovárico. Lógicamente vamos a ver más adelante que van a haber unos picos, como habíamos comentado, que justamente son los que van a ser necesarios para que exista la menstruación. Ahora, estas células foliculares, además de la secreción de estradiol y progesterona, también están relacionadas, por ejemplo, a la secreción de estas hormonas, ¿no? La folistatina, la equivina y la activina, que también van a controlar, digamos, la secreción de, llámese de FSH y de LH. En este periodo, en este momento de la ovulación, entonces va a haber una gran secreción de estas hormonas asociada a la relaxina, ¿no? Que justamente estos van a actuar en tejido femenino. Y el cuerpo amarillo, este cuerpo amarillo van a ser estas células foliculares, o sea, este conjunto de células de la granulosa foliculares que ya no contienen ovocito, se convierten en lo que se denomina el cuerpo amarillo. ¿Ok? Es importante también que lo tengan presente. Este cuerpo amarillo va a estar presente hasta más o menos las 12 semanas de gestación, si lógicamente hay gestación, ¿no? Si no hay gestación, se va a atrofiar, ¿no? Este cuerpo amarillo se atrofia si no existiese gestación. Acá vemos lo que les comentaba, esta maduración, ¿no? También lo van a ver en la práctica, así que eso vamos a repasar en la práctica. Vamos a ver, de hecho, en el microscopio a estos diferentes folículos, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes claramente que el ovocito es una célula muy grande con relación, por ejemplo, si comparamos con el espermatozoide. Entonces tenemos acá el ovocito y por fuera tendríamos las células foliculares. De hecho, hay una clasificación anterior al folículo primario, porque habíamos hablado hace un momento que está la FSH es la que va a hacer que madure el folículo primario, secundario, terciario, pero previa a esta presentación del folículo primario hay un folículo primordial, que principalmente se van a ver en niñas, ¿no? En el periodo prepuberal, en este momento se ven todos los folículos son primordiales. Y se caracteriza porque las células foliculares o de la granulosa van a ser células planas, ¿ya? Y luego tenemos el folículo primario, que puede ser primario o multilaminar, donde esas células foliculares van a cambiar de forma y van a ser células cúbicas. Como vemos acá en la figura, de planas pasan a cúbicas. Una característica adicional a lo que son los folículos, principalmente ya desde el folículo primario, va a aparecer un conjunto de glicoproteínas que se denominan como la zona pelúcida. ¿Okay? La zona pelúcida son este conjunto de glicoproteínas que estaríamos viendo de color verde, ¿no? De color verde son las células, la zona pelúcida, y de estas glicoproteínas tenemos la ZP1, la ZP2, ZP3 y ZP4, ¿no? De hecho,
muchas de ellas están relacionadas, por ejemplo, también al mismo proceso de la implantación del embrión, ¿no? Luego tenemos los folículos secundarios, o también se le conoce como el folículo antral. Folículo secundario o antral. Son términos que igual ustedes lo van a ver, lo vamos a ver, lo vamos a repasar en el laboratorio, pero igual es importante que desde ahora ya lo estemos manejando. Lógicamente, lo que vamos a ver entonces es el ovocito. Se supone que la parte central es el núcleo del ovocito, ¿no? Luego tendríamos lo de color verde, sería la zona pelúcida. ¿Y por qué se denomina folículo antral? Porque justamente contiene estos espacios, ¿no? O sea, todo esto se va creciendo, las células foliculares van aumentando, ¿no? En número, como se están percatando acá, pero llega un momento en el que se separan las células foliculares y forman estos espacios que van a ser los antros, ¿sí? Y estos antros está constituido o está lleno de líquido, que se le denomina líquido antral, ¿no? Entonces este líquido lo que va a hacer es ir aumentando en cantidad, ¿no? Como vemos acá en esta figura, donde todo el folículo va a llegar a medir aproximadamente 3 centímetros. 3 centímetros. O sea, cuando ustedes vean las láminas de los ovarios en las adultas, traten de ponerlo a contraluz y van a ver ahí los folículos, porque alcanza este tamaño, 3 centímetros. ¿Sí? Algunos dicen 1,8 centímetros hasta 3 centímetros, ¿no? Grande, o sea, el folículo es grande, ¿no? Tanto así que microscópicamente, cuando uno ve al microscopio, no llega a observar a los ovocitos, ¿no? Es como si fuera esto un balón grande, ¿no? Y un balón más pequeñito, pero por el tipo de corte que se hace justamente a este folículo, muchas veces no se pesca al ovocito, ¿no? Entonces van a ver toda esta estructura como si estuviera vacía. Y eso seguramente lo vamos a tener esa experiencia en el laboratorio. A ese folículo que alcanza este tamaño, entre, repito, 18 milímetros hasta 30 milímetros, se conoce como nombre de folículo de Graf, ¿no? G-R-A-A-F, ¿no? Lógicamente es el apellido de una persona. También se le conoce como folículo grafiano, como dice acá, o también folículo terciario, ¿ya? Además de, nos hemos enfocado al ovocito, nos hemos enfocado a las células de la granulosa o células foliculares, al antro, pero también existen otras partes de estos folículos, ¿no? Que van a ser un conjunto de células que van a estar inmediatamente por fuera de estas células de la granulosa parietal, que se conocen como las células de la teca interna. Y luego por fuera estarían las células de la teca, la teca externa, ¿no? Que principalmente está constituido por vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, digamos, va a estar rodeando. Lo que vemos acá, entonces tenemos el antro y aquellas células de la granulosa que van a rodear al ovocito, a esa corte de células de la granulosa que rodean al ovocito, se conoce como el cúmulo oóforo. También lo denominan cúmulus oóforos, ¿ya? Cúmulo oóforo. Y estas células, o este conjunto de células, van a viajar, o sea, al momento que existe la ovulación, o sea, esto se rompe, ¿no? Todo este conjunto celular van a llegar hasta la trompa, y luego, lógicamente, ya el espermatozoide tiene que penetrar todas estas células para alcanzar la zona pelúcida, alcanzar la membrana celular y la fecundación, ¿ok? Como les decía, entonces, van a quedarse estas células de la granulosa, sí, ¿no? Pero también las células de la teca interna, y estos dos tipos de células tienen funciones también endocrinas, ¿no? Y como decíamos, van a estar hasta las 12 semanas si es que existe fecundación. Si no, va a desaparecer o va a atrofiarse, ¿no? Entonces vemos acá, estas son las células de la teca, de la granulosa y la teca interna. Si existe fecundación, entonces vamos a tener el cuerpo amarillo, ¿no? Con células que se le conoce como teca luteínica. ¿Por qué luteínico? Pues justamente el color, ¿no?
que también se le llama cuerpo lúteo, ¿no? Ese es el otro nombre, cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y si es que no existe fecundación, este cuerpo amarillo se convierte en el cuerpo blanco o albicans, que en realidad es la atrofia celular, ¿no? Lo que vamos a ver al microscopio, por ejemplo, solo va a ser tejido conjuntivo. Entonces, en un ovario, cuando vean ustedes las láminas, vamos a tener la posibilidad de ver células, folículos primarios, secundarios y terciarios. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿El folículo de Graf es lo mismo que decir folículo preovulatorio? Sí, también. Folículo preovulatorio. Van a ver ustedes en las guías de laboratorio una cierta confusión de algunos textos también, ¿no? Pero yo les recomiendo para esta parte del laboratorio, entren a Histology Guide. Anoten, Histology Guide, y hay bonitas imágenes, nosotros lo escribimos, interesantes imágenes que les puede servir no solamente para esta parte práctica, para al menos las primeras 3 sesiones, ¿ya? Y para la segunda parte de este curso de biología, también les voy a mostrar una página que les puede servir para mejorar. Histology Guide. No sé si alguna vez lo han visto. ¿Sí? Ya lo hice. Entonces entran a Slide Box y buscan entonces, estamos acá, ovario, y acá tiene varias láminas. Entonces, por ejemplo, quiere ver otras cosas adicionales, ¿no? Acá vemos folículos primordiales. Acá vemos los folículos primordiales, ¿no? Si quieren hacer zoom, incluso pueden hacer un poco de zoom para que puedan dibujar, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Pero esto lo llegué les puede servir como un buen complemento. Para las primeras 3 sesiones, en el laboratorio tenemos, primero vamos a ver, no estoy seguro si son gonas femeninas, y gonas femeninas, gonas masculinas y luego placenta. Ok, regresemos entonces a nuestra parte teórica. En esta imagen lo que estamos mostrando son 3 momentos en 3 órganos, en 3 órganos diferentes, ¿okay? A nivel del ovario, a nivel del útero, ¿okay? Y especialmente, digamos, la cantidad de hormonas que se están observando en la sangre. Entonces, a nivel del ovario, acá estamos observando que va a haber una maduración de los folículos, ¿no? Como ya hemos comentado previamente, tenemos el folículo primario, el folículo secundario. ¿Por qué se denomina secundario? Porque aparece el antro, ¿no? Cuando aparece el antro, el folículo secundario. Cuando este folículo alcanza 30 milímetros, como habíamos comentado, 18 milímetros, es el folículo terciario y la ovulación, ¿ok? Y luego esta estructura va a formar lo que es el cuerpo lúteo o amarillo. Y si es que no existe fecundación, se convertirá en el cuerpo albicans. Entonces, este es el resumen de lo que está ocurriendo a nivel del ovario. A nivel del útero, en el útero, entonces vamos a tener que estas células endometriales van a cambiar de espesor, ¿no? Entonces, los primeros días del ciclo menstrual o el ciclo ovárico, hay una disminución en el tamaño del epitelio del endometrio. Por lo tanto, esta disminución en el tamaño del epitelio alcanza las células a nivel, los vasos sanguíneos, y por lo tanto, por eso ocurre la menstruación, ¿no? Y luego este epitelio va a ir engrosándose hasta alcanzar, digamos, un tamaño a partir del 14º día aproximadamente, para que pueda recibir al nuevo individuo o al embrión, ¿no? Y todo esto está controlado de una manera muy perfecta, diríamos, a través de la secreción hormonal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la FSH suele tener
estas curvas en la cantidad de hormonas, ¿no? Al inicio entonces del ciclo menstrual, todas las hormonas están bajas, ya todas las hormonas están bajas. Luego la FSH hace un ligero pico, ¿no? Más o menos antes del quinto día, luego desciende para que luego alcance un nuevo pico a la mitad del ciclo menstrual, ¿no? Al 14º día alcanza un pico, luego desciende, ¿no? Para alcanzar estos valores mínimos y junto con las otras hormonas, el descenso de las otras hormonas, principalmente la progesterona, estaría relacionado a la menstruación. Luego tenemos la LH, que casi toda la mitad del la primera parte, digamos, del ciclo menstrual hasta el 14º día está bajo, disminuido. Y luego tiene un pico al 14º, y este pico justamente es el que estaría provocando, como hemos dicho, la ovulación, ¿sí? La ovulación, y luego desciende bruscamente como la FSH. Luego tendríamos el estrógeno, que digamos casi a lo largo, la primera parte del ciclo menstrual está disminuido, luego el 14º también tiene una elevación, cae bruscamente, y a la mitad de la segunda parte del ciclo menstrual luego tiene una elevación, ¿no? Y la progesterona casi siempre está bajo hasta pasando el 14º día, para que en la segunda mitad de este ciclo menstrual tenga un pico. Estas dos, la progesterona, principalmente la progesterona, está relacionado a que este epitelio tenga un grosor determinado, ¿no? Y el descenso brusco de la progesterona, principalmente la progesterona, justamente va a provocar que exista la menstruación. Bien, entonces eso es lo que tenemos con relación al ciclo ovárico. Digamos, tiene estas peculiaridades. En el varón es algo más sencillo, lógicamente. De hecho, desde la formación del cambio de una espermatogonia hasta la formación de los espermatozoides dura más o menos 60, 70 días aproximadamente, ¿no? Esto también me estaba olvidando. Ok, regresamos, seguimos acá. Entonces tenemos la LH, va a estimular la síntesis de las hormonas sexuales masculinas a través de las células de Leydig, ¿no? Estas células de Leydig van a estar por fuera de lo que se denomina el túbulo seminífero, o sea, es un conjunto de células que también son conocidas como células intersticiales. Entre túbulo y túbulo van a existir este conjunto de células que se conocen como células de Leydig, así como clonas, ¿no? Que estas van a producir testosterona. Esto lógicamente viaja a través de la sangre, ¿no? Para diferentes funciones, y lógicamente también, como está cerca, va a llegar hasta las células de Sertoli, ¿no? Acá vemos las células de Sertoli, que también son conocidas como las células sustentaculares. Y bueno, lógicamente para la formación de los espermatozoides vamos a tener todo el proceso de la formación de las células espermatogenéticas, y pasando por espermatogonias, luego espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátidas, y luego los espermatozoides. Vamos a ver esto con más detalle más adelante. Entonces, la FSH va a estimular a estas células también de Sertoli para que puedan sintetizar esta proteína fijadora de andrógeno, ¿no? Entonces, las células de Sertoli van a secretar esta proteína fijadora de andrógeno, que es necesario para que justamente el andrógeno llegue a funcionar. Y acá vamos a ver entonces una retroalimentación negativa de la inhibina, que es liberada por también la célula de Sertoli, es decir, si hay una cantidad suficiente de inhibina, entonces va a disminuir la cantidad de GNRH, ¿no? A este GNRH también se le conoce como el nombre de FSH, LH, RH, ¿ya? Esto y esto es lo mismo, ¿okay? Son sinónimos. GNRH o FSH, LH, la traducción sería entonces hormona liberadora de FSH, LH, ¿no? La R es de liberador. ¿Y qué
Esto es hormona liberadora, ¿no?, de hormonas gonadotróficas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotróficas? LH y F. ¿Ya? Bien. Acá vamos a ver los eventos que ocurren durante la primera y segunda división de la maduración. En esta parte estamos viendo la maduración desde el ovocito primario hasta el ovocito maduro, ¿no? Y en la figura B, lo que es la formación, la célula germinal primitiva masculina, ¿no? Entonces, tenemos el ovocito primario, después de la duplicación del ADN, en este punto se tiene 46 cromosomas dobles. Luego esta célula entra en la primera división de maduración, se forma el ovocito secundario. Luego esta se divide en otras dos células, y tenemos entonces el ovocito maduro, que se va a observar 23 pares de cromosomas. Desde este punto ya tenemos 23 pares de cromosomas, y, 23 cromosomas, no pares, acá están los pares, y acá en esta parte se van a formar lo que son los cuerpos polares, ¿okay? Los cuerpos polares. Dicen que podría haber hasta 4 cuerpos polares. Algunas investigaciones dicen que solo hay 3 cuerpos polares, ¿no?, que en realidad son estos ovocitos, ¿no? Ovocitos de menor tamaño. Cuando hablamos en la primera parte genética, en la parte genética hablamos que una de las causas de la presencia de mayor aneuploidía era que justamente por el tamaño que tiene el ovocito primario, ¿sí? Y decíamos esto, va a adquirir este tamaño porque justamente hay una separación del citoplasma de manera heterogénea. ¿Sí? Acá vemos por qué esta célula va a adquirir este tamaño, justamente para contener la mayor cantidad, por ejemplo, de ribosomas, de aparato de Golgi, mitocondrias, etcétera, para que justamente pueda permitir que el núcleo del espermatozoide pueda ingresar, ¿no? La que va a llevar la maquinaria en la producción de las diferentes proteínas, que si bien están comandadas en el núcleo, pero toda la maquinaria es una maquinaria materna, ¿ok? Y esto justamente estaría explicando esta diferencia de tamaño, ¿no? ¿Ok? Porque si es que fueran los dos del mismo tamaño, ¿qué estaría pasando? El espermatozoide tendría que llevar también retículo endoplasmático, tendría que llevar ribosomas, mitocondrias, para que tenga una cierta cantidad de estas organelas para que sean funcionales, ¿sí? El espermatozoide lo que simplemente lleva es el núcleo celular, ¿no? Y eso lo hemos visto cuando hemos hablado sobre el mitocondria, ¿cierto? Y en el espermatozoide, digamos, tenemos el espermatocito primario, espermatocito secundario y las espermátidas, ¿no? Hasta este punto es la división meiótica. Y aparte de que se formen los espermatozoides, estos espermatozoides se van a formar a partir de un proceso que se llama espermiogénesis. Vamos a ver eso más adelante. Entonces tenemos acá la espermatogénesis, tenemos primera división mitótica, tenemos una espermatogonia tipo B. Hay dos tipos de espermatogonias, la tipo A y tipo B. La que va a diferenciarse y va a formar la espermátida son las espermatogonias tipo B. La A es como la reserva, ¿ya? La espermatogonia tipo A es la reserva y se convierte en espermatogonia tipo B, pero hay algunas que se quedan como A, como reserva. Luego va a haber este espermatocito primario en reposo. Tenemos la primera división meiótica, entonces el espermatocito primario se convierte en secundario a partir de la primera división meiótica. Y el espermatocito secundario en la segunda división meiótica formará la espermátida. De hecho, acá en esta imagen estamos viendo que el tamaño del núcleo es casi igual, pero cuando ustedes observen al microscopio, esto no es tan cierto, ¿no? O sea, esta imagen me refiero, ya que este núcleo cada vez se va a ir condensando. ¿Con qué intención? Justamente de que entre en la cabeza del espermatozoide.
¿no? Acá todo dijimos que el ADN tiene una longitud de qué tamaño, 2 metros, dijimos, ¿no? Esos 2 metros tienen que condensarse tanto en una célula tan pequeñita que es el espermatozoide, y esa condensación justamente ocurre gracias a un reemplazo. Hablábamos de las histonas, ¿no es cierto? Se reemplazan esas histonas por otras moléculas que se llaman protaminas, ¿ya? Protaminas. Entonces las protaminas lo que van a hacer es provocar justamente de que ese ADN se enrolle con una mejor calidad, y va a permitir entonces esta disminución en el tamaño o esta condensación del núcleo, ¿no? Repito, ¿cuál es la molécula que permite esto? La protamina, ¿ya? Protamina. Entonces, en esta parte de espermatogénesis tenemos lo que es los túbulos seminíferos. Esto es un túbulo seminífero. Este túbulo seminífero, ¿por qué se llama túbulo seminífero? Porque es como si fuera, digamos, unas mangueras, ¿no? Son mangueras que en la parte central está una luz donde justamente van a descargarse los espermatozoides. Estos túbulos seminíferos están constituidos por una membrana basal. Luego tenemos las espermatogonias o las células germinales primordiales y las células de Sertoli. Esta es un túbulo seminífero de un niño, ¿ok? De un niño, porque acá no estamos viendo, por ejemplo, en sí la luz, ¿no? de esta estructura. Y en la figura B estaríamos viendo todas las células relacionadas, digamos, un túbulo seminífero en el adulto, ¿no? Entonces igual tenemos membrana basal en la parte inferior, luego tenemos las espermatogonias, ¿no? Hemos dicho las espermatogonias tipo B se convierten en espermatocitos primarios, ¿no? Estos se van a convertir en espermatocitos secundarios, y luego estos van a formar las espermátidas, ¿no? Hasta este punto hay división, hasta la formación de las espermátidas. Las espermátidas luego se van a condensar más, ¿no? El núcleo se va a condensar más y va a cambiar su forma, ¿no? Y va a adquirir esta forma del espermatozoide, ¿okay? Luego tenemos estas células de Sertoli que van a ser denominadas como las células sustentaculares. Y lo que vamos a ver a la microscopía es principalmente el núcleo de la célula de Sertoli. No se llega a observar el citoplasma a la microscopía óptica, ni mucho menos podemos ver la membrana celular de la célula de Sertoli. Eso también es importante que lo tengan presente, ¿okay? De hecho, en algún momento se creía que estas células de Sertoli eran un artefacto, ¿no? Se pensó de que era un artefacto porque no se llegaba a ver justamente dónde estaba el citoplasma, y tampoco se pudo identificar, no se identificaba en todo caso en la membrana, ¿no? Pero gracias a la microscopía electrónica recién esto pudo permitir se pudo encontrar, digamos, lógicamente el citoplasma y la membrana celular de esta estructura. Los tenemos acá, repito, espermatogonias, comienza la división, espermatogonias tipo A, luego espermatocitos primarios, secundarios, no sé por qué acá, creo que hay un error por ahí, ¿no? Para que tengamos más claro esto, esta parte sería la luz, ¿no? La luz del túbulo seminífero, ¿sí? Y esto sería la membrana basal, es lo mismo. ¿Okay? En los testículos de los prepúberes entonces no se ve la luz, pues, ¿no? Lo que vemos más son células de Sertoli y las espermatogonias germinales primordiales con una cantidad muy disminuida. Entonces dijimos la espermiogénesis, donde justamente esta espermátida va a adquirir esta forma de los espermatozoides, ¿no? Donde se va a perder, digamos, gran parte del citoplasma, luego el núcleo se va a condensar, vamos a ver una estructura que es el acrosoma, luego lo que se denomina la pieza intercalar, que va a estar constituido por una cantidad de mitocondrias muy grandes, que justamente las mitocondrias le van a permitir
a este espermatozoide, entonces poder tener movilidad, ¿ok? Tener movilidad. ¿Qué más? Nada más. Entonces vamos a repasar algunas cosas. La ovogénesis, las ovogones entonces primero entran en una fase de mitosis para formar el ovocito primario, donde hay una replicación del ADN. Aproximadamente al quinto mes de vida intrauterina, la cantidad de ovogonias va a ser de 7 millones, una cantidad impresionante, que luego muchas de ellas van a desaparecer o van a entrar en un proceso de muerte celular, ¿no? Al séptimo mes se van a ver los ovocitos primarios, es decir, la primera división meiótica, y una recién nacida contiene entre 700.000 y 2 millones de ovogones, ¿okay? Ovocitos primarios. Y en la pubertad lo que llega son 400.000, ¿ok? Y solamente llegan a ser ovulados 500. ¿Sí? 500. Y de estos 500, ¿cuántos van a ser personas? Depende. En esta época probablemente 1 o 2, ¿no? Okay. Célula germinal primordial, división mitótica, forma la ovogonia y luego en división mitótica esta ovogonia también formará lo que es el ovocito primario, ¿no? Luego ovocito secundario y entonces el ovogénesis va a completar la segunda división meiótica, la primera división meiótica poco antes de la ovulación. Entonces el ovocito primario reanuda la meiosis 1 y da al ovocito secundario y al primer cuerpo polar. Luego este ovocito secundario va a entrar en meiosis 2, ¿no? Y se queda en meiosis 2 durante la ovulación. Hay que ver. Y luego va a reanudarse esta metafase 2, se reanuda la meiosis 2 cuando exista solamente fecundación. Si existe fecundación, en ese momento se activa y completa la meiosis 2. Y se forma entonces el segundo cuerpo polar, o nos dicen el tercer cuerpo polar. ¿Okay? Si es que no existe fecundación, entonces este ovocito queda en meiosis 2, no completa, y entonces se va a degenerar. Entonces acá tenemos las diferentes fases: folículos en crecimiento, ¿no? Folículo terciario, se rompe el folículo, libera al ovocito con toda esa corte que le decíamos de células foliculares que son cúmulos o óvulos, ¿no? Junto con la zona pelúcida, ¿no? Y el ovocito secundario entra en segunda división meiótica, o sea, termina la segunda división meiótica solo si existiese fecundación. Cuerpo amarillo, ya hemos hablado, ¿no? Tenemos el cuerpo amarillo, el antro, células de la granulosa, parietales, células de la teca interna y teca externa, ¿no? Estas dos estructuras, el cuerpo amarillo y cuerpo lúteo, entonces tienen una función de secreción hormonal. ¿Qué hormona es la que secreta principalmente? Progesterona. ¿Ya? Progesterona, esta estructura que... ¿y por qué progesterona? Si regresamos acá, entonces si hay fecundación, este cuerpo lúteo permanece, empieza a secretar progesterona, de tal manera que esta progesterona va a continuar siendo alta, y esa progesterona entonces va a permitir que no se degenere este epitelio. Entonces al no degenerarse el epitelio va a permitir entonces que exista la fecundación, ¿no? y digamos termine la implantación, y se forme, lo vamos a ver en las siguientes clases, la placenta, etc.
Y el cuerpo albicans, si no hay fecundación, al 9º día se forma el cuerpo, se degenera el cuerpo lúteo, al 9º día alcanza el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo el máximo tamaño y si no hay fecundación se degenera y formará el cuerpo albicans, ¿no? Y la caída de progesterona, como decíamos, va a ser el principal motivo de por qué existe la menstruación. Si existe fecundación, la hormona gonadotrófica coriónica del trofoblasto, es decir, del propio embrión, impide que este cuerpo lúteo se degenere, ¿no? O sea, es un trabajo, digamos, en conjunto, ¿okay? Este cuerpo lúteo del embarazo está presente hasta el 4º mes, o sea, como decíamos, 12 semanas, y luego este cuerpo lúteo degenera, y quien va a reemplazar o quien va a formar progesterona va a ser el trofoblasto, ¿sí? Lo reemplaza el trofoblasto. Al inicio, el trofoblasto es el que le ayuda para que esté presente, digamos, para que secrete a su vez progesterona y luego lo reemplaza, ¿no? Sería algo así como este trofoblasto como el serrucho, ¿no? Primero le está ayudando y luego lo serrucha y le dice, nada, ya vimos. Ok. Nuevamente acá los diferentes momentos del ciclo uterino, principalmente basado en la parte del desarrollo del folículo, ¿no? Hasta este punto, la formación del cuerpo lúteo y esta célula, si existiese fecundación, entonces se va a implantar, ¿no? Acá vemos el embrión implantado. Bien, veamos fecundación. La fecundación, entonces tenemos 3 fases. La primera sería la penetración de la corona radiada, la segunda sería la penetración de la zona pelúcida y la tercera la fusión de las membranas celulares del espermatozoide y del ovocito, ¿no? Esta corona radiada, entonces, son estas células que habíamos hablado, que es esta corte, que es el cúmulo óvulo, ¿no? Entonces le acompaña y el espermatozoide tiene que atravesar. De hecho, se piensa que la cola del espermatozoide es importante en este proceso. Digamos, como que se cree que el espermatozoide tiene que ser ese viaje, ese periplo largo, ¿no? Que va a llegar desde el introito vaginal, cruza el útero, pasa y llega hasta la trompa, ¿no? No obstante, pareciese, al menos en las últimas publicaciones, es que todo ese proceso es pasivo. Quien hace todo el trabajo es el mismo útero, ¿no? El mismo útero es el que mueve y lleva los espermatozoides hasta la trompa y el caballero llega, digamos, casi sin hacer nada. Claro, ahí en ese momento la cola del espermatozoide recién empieza a funcionar, ¿no? A ser funcional. Porque se creía de que era un trayecto muy largo y había, bueno, algunas teorías, etc. Pero últimamente este tipo de investigaciones nos están mostrando lo que les acabo de comentar. En todo caso, entonces, penetra la corona radiada, o sea, todo este conjunto de células foliculares o de la granulosa que están rodeando al ovocito. Luego penetra la zona pelúcida. Acá la membrana cromosómica interna, el acrosoma, que es esta estructura, este lisosoma grande que tiene el espermatozoide, o sea, esta punta, en la punta tenemos un lisosoma grande en los espermatozoides que contiene lógicamente enzimas. Lo que van a hacer es entonces degradar estas células, esta glicoproteína, que como hemos comentado, está constituido por ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. Luego, cuando, digamos, en este punto se observa o se produce la fecundación, el ovocito secundario, que está en segunda división meiótica, digamos, reanuda, completa su división meiótica y luego va a formar el cuerpo polar. Esta es la formación del cuerpo polar. Entonces, desde un punto de vista estricto, si es que en este punto, bueno, está viendo el inicio, podríamos decir el inicio de la vida, probablemente no, porque este ovocito todavía sigue siendo independiente, tan independiente que tiene que terminar incluso que se forme el otro cuerpo polar, ¿ok? Y de hecho, como vamos a ver más adelante, después de producido la fecundación, o sea, ya cuando se unen los dos pronúcleos,
no es que actúen de manera inmediata, no es que ya, digamos, empieza a ver las divisiones celulares de manera automática. Tiene que activarse el genoma. Hay un fenómeno que se llama activación del genoma embrionario, ¿no? Algunos autores dicen que esto ocurre más o menos cuando hay 2 células, otros dicen que más o menos a las 8 células, otros dicen a las 16, ¿no? Lamentablemente todo este tipo de investigación aún no se, mejor dicho, estos datos no se conocen por temas éticos, lógicamente. Entonces, luego tenemos la fusión de las membranas celulares, del ovocito y el espermatozoide. Entonces acá vemos la fusión de las membranas celulares, del espermatozoide y el ovocito, ¿no? De la manera que tenemos acá entonces el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Como dijimos, tenemos el acrosoma, el núcleo del espermatozoide, ¿no? Y el flagelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre después de la fecundación? Se restablece el número diploide, ¿no? De 2N, de los cromosomas 23 del padre y 23 de la madre, ¿no? Y se establece el sexo del individuo, ¿no? X, E o Y. Y en este punto se inicia la segmentación del cigoto para, digamos, de maneras, forma de mitosis sucesivas, y se van a formar lo que son las blastomas. ¿Sí? Entonces acá vemos la propia fecundación, ¿no? Tenemos el pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, se terminan de formar los cuerpos polares, ¿no? Y luego ya tenemos a las blastomas. Y miren acá esta estructura, ¿qué es este de color rojo? La zona pelúcida. La zona pelúcida sigue ahí, ¿no? A pesar que ha sido medio atacada por el espermatozoide, pero luego queda intacta. De hecho, la zona pelúcida es importante para la misma implantación per se. Tenemos entonces etapa bicelular de 4 células, mórula. ¿Por qué se llama mórula? Porque adquiere esta forma de moras, ¿no? Más o menos alrededor de 16 a 32 células aproximadamente, ¿no? Mórula aproximadamente hasta 32 células. Acá vemos, ¿no? la mórula con la zona pelúcida, y luego una cosa importante e interesante es que van a haber células que van a ubicarse en la parte externa, que va a formar lo que es el trofoblasto, ¿no? Que son estas células, de forma sistemática, lógicamente, ¿no? Y van a haber un conjunto de células que van a ser las células de la masa interna, y va a haber este espacio que se llena de líquido, ¿ok? De hecho, por eso adquiere el nombre de blastocele o blastocista, ¿no? Cuando aparece este líquido en este embrión, entonces se llama blastocista. Creo que probablemente el nombre o la traducción debiera ser blastoquista, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo de deducción mía. Pero en todo caso, la mayoría de textos a esta forma del embrión se denomina como blastocista, ¿no? Repito, masa celular interna, trofoblasto, todavía tenemos la zona pelúcida. Y en la parte inferior, ustedes dirán cómo se come esto, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Acá vemos un conjunto de células, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y acá estamos viendo las células del trofoblasto que estarían en la parte externa, y esa sería la masa celular interna, ¿no? Masa celular. Entonces, desde la fecundación hasta la implantación es la primera semana, ¿sí? Primera semana de gestación. Desde este punto hasta acá, primera semana. Más o menos tenemos a las 12, 24 horas, ¿no? la fecundación. Luego se duplica el ADN, se divide, ¿no? Para formar la mórula, ¿no? En divisiones sucesivas, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Forman la mórula, 64. Luego se separa, se organiza, y vamos a tener la masa celular interna y el trofoblasto. Cuando se ve este blastocisto, el blastocisto recién es capaz de
implantarse. Recién en este momento se puede implantar, antes no. ¿Ok? Antes no. Pues acá vemos el blastocisto, ya con más detalle tenemos el blastocele, ¿no? O esta cavidad, masa celular interna, también se conoce como nombre de embrioblasto, ¿no? Y el trofoblasto, o también se le conoce con el nombre de masa celular externa. Y como decíamos, este trofoblasto es el que va a unirse al epitelio uterino para, digamos, tener una comunicación amigable y producirse la implantación. Este epitelio uterino en la etapa gestacional cambia de nombre, se denomina deciduo. Ya ustedes van a leer en los textos de embriología el término deciduo, ¿no? Entonces uno cuando leemos rápido a veces no llegamos a encontrar esa conexión. ¿A qué se denomina decidua? La decidua es el epitelio uterino, pero en la etapa gestacional, con C, deciduo. Durante la implantación entonces tenemos la etapa de anidamiento o aposición, que es más o menos al 7º día, donde vemos una fijación del blastocisto como el epitelio endometrial, el epitelio emite pinópodos hacia el mismo blastocisto, ¿no? Luego hay una intrusión en el 8º día aproximadamente, penetra el epitelio y las enzimas rompen estas uniones intercelulares. Y luego la invasión que va más allá del día 9. Entonces, al final de la primera semana lo que vamos a tener es el trofoblasto, que luego se va a diferenciar en citotrofoblasto y silicitotrofoblasto. Estas dos estructuras van a formar ¿qué? La placenta, ¿no? Estas dos formarán la placenta. Y el embrioblasto, o masa celular interna, se va a diferenciar en epiblasto e hipoblasto. Cuando vemos epiblasto y hipoblasto, se denomina como el disco germinativo bilaminar. Disco germinativo bilaminar. ¿Por qué? Porque tiene estas dos láminas. Cuando aparecen las 3 capas embrionarias, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, sería el disco germinal trilaminar. En el bilaminar es la segunda semana. Toda la segunda semana está bilaminar. Y a partir de la tercera semana, trilaminar. ¿Ya? Para que tengamos una forma de aprender o establecer algunas relaciones. Nuevamente tenemos el trofoblasto, la masa celular interna. En este momento ya hay una suerte de cuáles van a ser las células que van a formar epiblasto e hipoblasto. O sea, ya en este periodo, cuando vemos masa celular interna, de hecho ya incluso el solo decir que ya se va a formar o se formó el trofoblasto, ya hay una direccionalidad de las células para formar alguna estructura importante, ¿no? Ya sea per se el embrión o sea la placenta. ¿Sí? Entonces, creemos nosotros entonces que ya desde este punto toda la maquinaria, o sea, previa a la activación del genoma, toda esta maquinaria de diferenciación ya es un individuo per se, ¿no? Entonces vemos acá que ahí hay algunas células que van a formar lo que son lo que es el epiblasto, ¿no? Que ya, digamos, están preconfiguradas de esta manera, y el hipoblasto. ¿De dónde se va a formar el embrión? Se forma del epiblasto. Del epiblasto se van a formar esas 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el hipoblasto. Y de hecho acá, ya en este periodo, ustedes dirán, bueno, acá está pintadito, ¿no? Azulito, amarillo, de hecho aparece este color rojo. Ya en este periodo, el embrión sabe qué cosa va a ser anterior, qué va a ser posterior, qué va a ser craneal, qué va a ser caudal. ¿Sí? En este periodo. ¿Y por qué? Porque van a aparecer este conjunto de células que son las células del endodermo visceral anterior. ¿Ok? Estas células del endodermo visceral anterior, entonces nos está diciendo, hay una expresión de ciertas proteínas, y nos está diciendo entonces de que esta parte ya sería la parte más craneal. ¿Ok? Bien, entonces ya este embrión ha
apagado el... Ya invadió, ¿no? Tenemos acá entonces el epiblasto y el hipoblasto. Vemos una cavidad que se llama la exocelómica. Tenemos entonces el trofoblasto, que está subdividido en el sinicite trofoblasto, que es este de color verde oscuro. Y tenemos el citotrofoblasto, ¿no? Que como dijimos, estas dos estructuras van a formar lo que es la placenta. También aparece lo que es la cavidad amniótica, que en realidad esta luego va a ser la mayor, va a ser mucho más grande, ¿no? que el propio feto en este caso, ¿no? Pues acá aparece ya la cavidad amniótica. Estas células del epiblasto, de hecho, formarán entonces estas células amnióticas, ¿no? Y bueno, va a haber esta separación, digamos, esta otra cavidad, aparte de lo que es la cavidad exocelómica. También esto se conoce como nombre de saco vitelino, ¿no? Este saco vitelino es importante, pero en especies como algunos reptiles y las aves, ¿no? De hecho va a servir como nutriente para el embrión, pero en los mamíferos, bueno, lo que se conoce al menos hasta ahora, digamos, no es tan cierto, ¿no? Pero bueno, a veces hay cosas que, por temas, específicamente acá por temas éticos, ¿no? Porque por temas técnicos sí se podría, ¿no? Porque ahora hacemos expresión de ARN, se hace estudios de metabolómica, ¿no? Genómica, lo que hemos hablado en la parte genética, o sea, sí habría forma de saber exactamente qué funciones tiene, pero el tema acá principalmente es ético. Y de hecho muchas de las imágenes que ustedes han visto, que vamos a ver, son traídas desde hace más de un siglo, ¿no? Hubo en el Instituto de Carnegie, ¿no? Que vamos a ver más adelante eso en la siguiente sesión, me parece que es, se pudo establecer todos estos periodos, ¿no? Los estadios de Carnegie, que van de 0, 1, 2, etc., ¿no? hasta el número 23. Y de ahí se ha podido extraer la forma de los embriones. O sea, de hecho, incluso yo podría traer un libro de embriología de 1948 y probablemente no ha cambiado nada, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, ¿no? Algunos conceptos sí han ido cambiando, por ejemplo, esto del endodermo visceral anterior. Pero, ¿cómo han demostrado? En mamíferos, en ratones, en chimpancés, etc., ¿no? Bien, ¿quieren hacer el feedback de la prueba? No, no, ya nos olvidamos. ¿Qué pasó ya? ¿Ah? Yo les voy a traer la próxima clase sus pruebas, no, una de ellas tienen que firmar y me lo regresan para que y la otra. No sé, dígame usted, para ver si lo resolvemos. ¿Sí? ¿Cómo? La votación. Continuamos. Esta clase es otra clase. Falta que no la ¿Qué dice? No, el resto están caídos, están como en el Congreso. Se abstienen. Tú y tus dos notas.